Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, es un placer estar con ustedes. Tomen asiento, por favor. Algunos me preguntan, ¿y qué haces aquí? Y es que el plan original no era que yo estuviera aquí. Era otro expositor el que iba a venir y tuvo que cancelar de última hora por causas de fuerza mayor. Entonces se quedaron aquí diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces, hace 2 días me llamaron por teléfono y me preguntaron si podía yo venir a cubrir los espacios. Y gracias a Dios tenía el espacio. Mañana no, pero hoy sí. Entonces, pues aquí estoy. Así que no soy yo quien ustedes esperaban escuchar. Espero no decepcionar mucho. Pero a muchos de ustedes ya tengo el gusto de conocerlos. Y seguramente que este va a ser un tiempo de provecho. Vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dieron como tema para compartir con ustedes 4 versículos de la carta de San Pablo a los Colosenses. 4 versículos que dicen así: Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais entre ellas. Mas ahora desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, lejos de vuestra boca. Pues me dijeron, habla sobre esto. Y lógicamente que lo peor que puede hacer alguien es tomar un versículo de la Biblia como si fuera una galleta de la fortuna, de esas que nos dan en los restaurantes chinos, que partes y sale un papelito con tu suerte del día. Así no se lee la Biblia. Nunca cometan ustedes el error de cogerla como una ruleta, abrirla al azar y lo primero que diga, eso me quiere decir Dios. No, así no se lee la Escritura. Hay que seguir ciertas reglas, porque de lo contrario muy seguramente nos vamos a equivocar. Y la primera regla para poder entender cualquier pasaje de la Escritura es ubicar ese texto en su contexto. Porque si no se ubica en su contexto, entonces lo que puede suceder es que se saque de contexto y diga otra cosa. Así que este pedacito lo tenemos que entender en el contexto al que pertenece en esta carta de Pablo a los Colosenses. Y también, como estamos iniciando la Cuaresma, tenemos que darle a este pequeño pasaje una lectura cuaresmal para que tenga sentido. Pero además, según me dijeron, este es un congreso familiar. Entonces también tenemos que leerlo en clave familiar y ver de qué manera estas palabras escritas a los colosenses repercuten en mi vida en este tiempo de Cuaresma y de qué manera repercuten en este tiempo de Cuaresma en mi vida familiar. Así que atención todos en ese sentido, porque dentro de una familia todos ocupamos diferentes roles al mismo tiempo. El que está casado y tiene hijos y tiene padres, pues al mismo tiempo es esposo y es papá y es hijo. Y si tiene hermanos, pues es también hermano. Y si ya tiene nietos, es también abuelo. Y si sus abuelos todavía viven, es todavía nieto.
Entonces, una persona puede tener todos esos papeles al mismo tiempo dentro de la familia, y ciertamente que la relación con cada uno de los miembros de nuestra familia es diferente. Aunque a todos los queramos igual, es diferente, por la responsabilidad que existe con cada uno. Hay que entender este pasaje y en determinado momento ubicarnos en ese papel que me toca con cada quien y ver qué me quiere Dios decir como esposo, qué me quiere decir como padre, qué me quiere decir como hermano, qué me quiere decir como hijo o como abuelo o a lo mejor todavía como nieto. Este pasaje está tomado de la carta de San Pablo a los Colosenses, en concreto de su capítulo 3. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento encontramos 13 cartas que se conocen como cartas paulinas, porque son las cartas de San Pablo. Por cierto que es muy curioso que esté hablando aquí acerca de San Pablo, aquí precisamente en este lugar, porque la primera vez que hablé, tengo haciendo ya 35 años de trabajo apostólico, pero la primera vez que hablé en español en una iglesia, aquí en Seattle, fue justamente aquí, me invitaron de aquí. Y cuando me invitaron aquí, me invitaron a dirigir un retiro. ¿Tronó? ¿Explotó? Me invitaron a dirigir un retiro para la parroquia, también con propósito de la Cuaresma. Y estábamos viviendo el año paulino. El Papa proclamó que iba a ser un año dedicado a San Pablo. Entonces preparé una serie de pláticas, todas tenían que ver con pasajes de las diferentes cartas de San Pablo. Y de eso hablé justamente aquí. Y después todas esas pláticas las publiqué en un libro. Todo lo puedo en aquel que me conforta, porque así se llamó ese retiro. Y ahí en la entrada lo pueden encontrar. Y lo bonito es que este libro fue el principio de mi carrera como escritor. Y 18 libros después de este, pues el último que saqué fue esta novela que se llama La vecina de la calle París. Y bueno, entonces les digo, es muy bonito esto de estar hablando aquí de Pablo, por todo eso que les digo, y eso fue hace muchos años, y otra vez estamos aquí para hablar acerca de San Pablo. Entonces les decía, hay 13 cartas en la Escritura que se conocen como cartas paulinas, las cartas de San Pablo, pero no todas las escribió San Pablo. What? De esas 13, solamente 7 las escribió Pablo de su puño y letra. La carta a los Romanos, que es su obra cumbre, las 2 cartas a los Corintios, la carta a los Gálatas, que es la que escribe con más enojo. Hay un momento en que se enoja Pablo con los Gálatas porque llegan unos que se habían convertido al cristianismo siendo judíos y querían todavía tener prácticas de judíos siendo cristianos. Y llegan algunos de ellos con los Gálatas a los que ya evangelizó Pablo y les empiezan a meter ideas. Y cuando Pablo se entera de que los están confundiendo estos judíos, se enoja y les escribe una carta súper apasionada, súper enojada, los regaña por dejarse llevar por pensamientos falsos, al grado de que en un momento les dice Pablo, ¡estúpidos Gálatas! Entonces, si quieren leer a Pablo bien enojado, tienen que leer la carta a los Gálatas. Es una carta muy, muy intensa. También la carta a los Filipenses la escribió él. Y, atención, la primera carta a los Tesalonicenses, hay 2. La importancia de la primera carta a los Tesalonicenses es que es el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Mucho antes de los Evangelios, Pablo escribió la primera carta a los Tesalonicenses. Primer libro del Nuevo Testamento. Y también la carta a Filemón. Esas sí las escribió Pablo, además de una tercera carta a los Corintios que está perdida. Entre la primera y la segunda escribió otra y se perdió. Y sabemos que se perdió y que existe porque en la segunda carta hace referencia a ella. ¿Quién sabe quién la perdió? Pero bueno. Y las otras cartas atribuidas a Pablo se conocen como cartas deuteropaulinas y no las escribió él, pero las escribieron discípulos suyos. Entonces tienen la forma de pensar de Pablo, pero no escriben igual que él. Cuando hacemos un análisis de las palabras que emplea Pablo, es muy consistente en estas que les acabo de decir, es muy repetitivo en el uso de sus palabras, y estas otras palabras, la gramática cambia, y
aparecen palabras que nunca dijo Pablo en las otras, y por diferentes razones se sabe que no las escribió Pablo, pero sí discípulos suyos que tienen sus enseñanzas y su manera de entender a Cristo de Pablo. Incluso hay algunas que las pudo haber dictado él para que alguien las escribiera, aunque no fue él, o que las hayan escrito bajo encargo directo de él. Esas son la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, que es la que nos ocupa hoy, la de los efesios. De hecho, el mismo que escribió a los colosenses es el mismo que escribió a los efesios, pero no fue Pablo. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Y de esas cartas paulinas, hagan de cuenta que ustedes encuentran los evangelios y luego encuentran las cartas de Pablo y luego encuentran uno como apéndice a las cartas de Pablo, que es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos no se sabe quién la escribió. Por alguna razón, algún tiempo, algunos como que se la querían atribuir a Pablo y por eso aparece después de las cartas paulinas. Pero no, la carta a los hebreos es importantísima porque es la que desarrolla toda la cristología, toda la teología de Cristo como sumo sacerdote. Pero la razón como nos damos cuenta que él no la escribió, igual por el estilo como está escrito, es la forma como saluda. Pablo en todas sus cartas, y lo mismo los que escribieron las deuteropaulinas, siempre empiezan diciendo: hermanos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, que de hecho es una de las formas de saludar del sacerdote en la misa. Y la carta a los hebreos no empieza así para nada. Pues por eso sabemos que no es de Pablo. De las cartas de Pablo hay 4 cartas que escribió en el cautiverio. A él lo arrestaron entre el año 58 y el 63. Y estuvo preso primero en Palestina y luego se lo llevaron a Roma. Y 4 cartas se escribieron durante ese tiempo. La de los filipenses, la de Filemón, y la de los efesios y los colosenses, que les digo que escribió la misma persona, o de parte de Pablo, o a título personal. Lo cierto es que Pablo nunca evangelizó a los colosenses. Él en persona nunca. Igual que a los romanos tampoco. Pero les escribió la máxima carta de todas, se le escribió a los romanos. Entonces, esa es la carta a los colosenses que estamos estudiando en esta ocasión. Para darnos una idea de lo que habla Pablo cuando habla a los colosenses, la carta está dividida así. Primero, la introducción, su saludo. Luego habla acerca de las bases del cristianismo, los principios fundamentales para ser cristianos. Y luego el ministerio apostólico. Luego menciona una herejía de los colosenses. Obviamente, si quieren, léanla. Es una carta corta, la pueden ustedes leer por completo. Y en respuesta a esa herejía, él hace una exhortación, la respuesta de los cristianos. El mundo opina esto, ustedes antes opinaban igual, pero hay una respuesta verdadera y la respuesta verdadera es esta. Y el principio de esa respuesta es justo lo que estamos leyendo hoy aquí. Más adelante hace una serie de exhortaciones a la familia cristiana y termina la carta. Es una carta cortita, es de lo que se ocupa. Entonces, estos versículos que nos interesan hoy: por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo cuando vivíais entre ellas. Mas ahora desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, blasfemia y palabras groseras lejos de vuestra boca. Hay que ubicar esto en su contexto. Y ahí es donde vamos a entender qué tiene que ver esto con la Cuaresma, porque tiene mucho que ver con la Cuaresma. El capítulo 3 comienza diciendo así, pongan atención: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros aparecéis gloriosos con Él. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, la codicia, que es una idolatría,
todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo cuando vivíais entre ellas. Mas ahora desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, blasfemia y palabras groseras, lejos de vuestra boca. El principio, yo les decía, que es lo que nos hace entender que esto tiene que ver con la Cuaresma. ¿Por qué? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, dice. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Ahí está la clave. ¿Para qué nos preparamos en la Cuaresma? ¿Para qué sirve el tiempo de Cuaresma? Estos 40 días, que de hecho son 46, estas 6 semanas, más el tiempo desde el miércoles de ceniza, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos preparamos? Ese más bien es la preparación. La preparación consiste en ese cambio. Y el arrepentimiento es parte de esa preparación. ¿Para qué? El tiempo de Cuaresma va antes de qué tiempo. En el calendario litúrgico, Cuaresma va antes de qué. Una vez que termina la Cuaresma, ¿qué celebramos? Celebramos la Pascua. Entonces, el tiempo de Cuaresma nos sirve de preparación para la Pascua. Esa es la primera razón. El tiempo de Cuaresma nos sirve para la Pascua. Ahora, la Pascua. ¿En qué consiste la Pascua? ¿Qué celebramos en la Pascua? La resurrección. Pero para que haya resurrección, ¿qué se necesita antes? La muerte. ¿Y cómo? En la cruz, la pasión. Y para que Cristo pueda morir en la cruz por nosotros y llevarnos con Él a la cruz, ¿qué necesita hacer antes? ¿Qué pasa antes de la crucifixión? Piensen en cómo celebramos la Pascua en el Santo Triduo Pascual. El Santo Triduo Pascual es una celebración única que se desdobla en 3 días. ¿Y esos 3 días cuáles son? Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. ¿Ah, que no son 4? ¿Por qué decimos que son 3? Porque el Jueves Santo, pongan atención a esto lo tienen que saber, muchos se confunden. ¿Qué día comienza la Semana Santa? El Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que es el 6º domingo de Cuaresma. Todavía es Cuaresma. Después, pongan atención a esto. Después del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, viene el lunes. ¿Cómo se llama litúrgicamente ese lunes? ¿Cómo? Lunes Santo. No, ese es el error más común. Se llama lunes de la Semana Santa. ¿Y el martes cómo se llama? Ahora sí, ¿verdad? Martes de la Semana Santa. ¿Y el miércoles cómo se llama? Miércoles de la Semana Santa. Ah, ya se sienten muy acá. Ah, van a ver ahora. ¿Y el jueves cómo se llama? ¿Jueves Santo? ¿Qué no había sido antes miércoles de la Semana Santa? Atención. El Jueves Santo comienza por la tarde, cuando se celebra la misa vespertina de la Cena del Señor, en la que celebramos 3 cosas: la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Es en la tarde cuando comienza el Tríodo Pascual y es entonces que se llama Jueves Santo. Antes de esa misa, o sea, por la mañana y a mediodía, se llama Jueves de la Semana Santa. Y solo a partir de la misa vespertina de la Cena del Señor es que se llama Jueves Santo. ¿Sí ven la diferencia? Y es que ahora sí es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. ¿Y han visto que hay gente que le dice Sábado de Gloria? Ya no es Sábado de Gloria. Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se le cambió el nombre. Ya no se llama Sábado de Gloria. Se llama Sábado Santo en la Sepultura. Y lo que pasa es que son 3 días. ¿Por qué? Porque Jesús celebra la última cena en la tarde del jueves. Y litúrgicamente, la tarde
ya es el día siguiente. Entonces, litúrgicamente, la tarde del jueves, de hecho, ya es viernes, día 1. El viernes Jesús muere en la cruz, sigue siendo día 1. Día 2, sábado. ¿Dónde está Jesús? En la sepultura, sí. ¿Alguien me hizo un 5? ¿Significa que me quedan 5 minutos? Pero ¿cómo si no hemos empezado? En la sepultura, y día 3, Jesús resucita el domingo. Ahí está. Nos preparamos en Cuaresma para celebrar 2 cosas. Para celebrar la Pascua y, atención, para celebrar la renovación de nuestras promesas bautismales. ¿Y dónde celebramos nuestras promesas bautismales? En la misa más importante de todo el año, que se celebra el sábado en la noche. Y ya no es sábado, ya es domingo de resurrección, cuando celebramos la vigilia pascual en la noche santa. Es la misa más larga, es la misa más bonita, es la misa más importante, es cuando Cristo resucita. Y después de una larga liturgia de la palabra, que viene el bautismo de los catecúmenos, de los que apenas se hicieron católicos, y luego su confirmación, y luego viene nuestra renovación de las promesas bautismales. Y esa es la segunda causa por la que nos preparamos en Cuaresma. En Cuaresma nos preparamos para celebrar la Pascua y para renovar nuestras promesas bautismales. ¿Y cómo celebramos nuestras promesas bautismales? Pongan atención a esto. Este es el rito en el que en esa noche santa renovamos nuestras promesas bautismales. Dice el sacerdote: hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar en Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Estas preguntas y estas renuncias son justamente a todo aquello que dice Pablo: ustedes mortifiquen su cuerpo, dejen de estar haciendo esto, fornicación, dejen de estar haciendo esto, actos impuros, dejen de estar haciendo esto, dejarse llevar por sus pasiones, las que sean, sus vicios, dejen de llevarse por ellos. Los malos deseos, dejen de estarle pensando mal al otro. Dejen de estarle pensando mal al otro. Dejen de tenerle envidia al otro y deseando que le vaya mal al otro. Y la codicia, déjense de codicia, dejen de nada más querer lo material, déjense de nada más estarse centrando en el dinero, en las cosas materiales, porque dice Pablo, porque es una idolatría. Déjense de todo esto. Déjense también de la cólera. ¿Qué es la cólera? El enojo. Déjense de la ira. ¿Qué es la ira? Cuando la cólera explota y entonces empiezo a golpear y empiezo a romper y empiezo a gritar, empiezo a insultar. Esa es ira. Déjense de la ira. Dice, déjense de la maldad. Dejen de hacer cosas malas, pero también dejen de estar pensando mal de los otros. Dejen de estar pensando mal de los otros. Déjense de la blasfemia. Respeten a Dios. Déjense de palabras groseras. Digo, con esa boca comulgan, con esa boca rezan. Si nuestra boca comulga y nuestra boca reza, no pueden salir de ella palabras vulgares, no pueden salir de ella palabras groseras. Todo esto que dice Pablo a los colosenses, déjense de todo esto. Él les dice ¿por qué? Dice, porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Y qué dice el rito de la renovación de las promesas bautismales? Dice, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar a una vida nueva. ¿Se dan cuenta? Es la misma idea. ¿Por qué el bautismo nos sepulta? Porque
Es a lo que nos preparamos, a renovar nuestras promesas bautismales. Hay que entender qué significa que me bautizan. Bautizar en griego se dice baptisin, y baptisin en griego significa sepultar. Entonces, cuando a mí me bautizan, me sepultan. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que muero a la vida que llevaba hasta este momento, que muero a todo eso que dice Pablo, dejen de hacerlo. Y dice Pablo a los colosenses y a nosotros hoy, dejen de hacerlo porque ya murieron y ya resucitaron en Cristo. A nosotros nos suelen bautizar por aspersión, por infusión. 3 veces nos derraman el agua bendita. El bautismo original no se hacía así, se hacía por inmersión. Y fíjense ustedes lo bonito de ese rito, y por eso bautizo, sepultura. Cuando bautizaban a las personas, las sumergían en el agua. La sensación de ellos, abajo del agua, ¿qué te pasa? Ya no puedes respirar. Entonces dejas de respirar y cuando vuelves a salir a la superficie, ¿qué es lo que haces? Y esa sensación de inhalar la bocanada de aire después de sentir que te asfixias abajo del agua, te hace sentir que estás emergiendo a una vida nueva en Cristo, a una vida nueva como Cristo quiere. Llévense este pasaje, medítenlo y cada quien cheque en mi conducta personal en la familia, ¿cómo ando en todo esto? Me lo tengo que tomar en serio. ¿Va a ser fácil la Cuaresma tratar de dejar esto? No, no va a ser fácil para nada. Por eso es que el miércoles de ceniza, cuando empezó la misa en la oración colecta, cuando el sacerdote dijo, oremos, ¿se acuerdan qué rezó? Se los recuerdo. Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano. No va a ser fácil la Cuaresma, va a ser un combate. Concédenos emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. No va a ser fácil, por eso arrancamos la Cuaresma pidiéndole a Dios que nos ayude en este combate. Y mañana, y ahora sí es lo último que digo, mañana, primer domingo de Cuaresma, pongan atención a la oración colecta. Cuando el sacerdote al principio de la misa diga, oremos, va a rezar esto. Hagan suya esta oración para que tenga sentido todo esto y todo lo que saquen de este congreso. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Mañana es lo que le vamos a pedir. Ayúdame a que toda esta Cuaresma tenga sentido, para que cuando salga de ella ese proceso de conversión, ese arrepentimiento, me lleven a llevar, como quiere Pablo y como le dijo a los colosenses, una vida irreprochable. Y entonces sí pueda decir, sí, morí a quien era y resucité a una vida en Cristo como Cristo quiere. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. ¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, Nuestra familia al pie de la cruz y Escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Oraciones para una gotita de agua. El manual de oración que contiene todas las oraciones que he compuesto para concluir cada emisión del programa Pasión por el Evangelio. Un excelente libro de cabecera y para llevar contigo cada domingo a misa y rezar después de comulgar. Oraciones para una gotita de agua. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon.com. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.
De Judas Iscariote todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo impreso en Amazon, descarga el ebook en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descarga el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Judas, traidor o instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.